Imponente, ¿no? Imponente. Muy bien. Bueno, Jorge Vasconcellos es economista e investigador jefe del Instituto de Estudios de la Fundación Mediterránea. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Bien, 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 muy bien. Un abrazo muy, Perfecto. muy grande. Bueno, no sé, opinión acerca del rumbo económico del presidente. Bueno, el programa anunciado el 11 de abril, que sucedió al crawling peg, este famoso al deslizamiento del tipo de cambio que antes era del 2%, después fue del 1% mensual. El programa del 11 de abril estuvo muy bien diseñado por el hecho de que se levantó el cepo a personas físicas y eso permitió que la brecha cambiaria entre el dólar libre y el dólar oficial se redujera a la mínima expresión, viniendo del 25% y del 100% años atrás, con un costo relativamente bajo, porque al liberarse el cepo para personas físicas y no empresas, el riesgo que se corría era mucho menor. Ustedes tienen que tener en cuenta que los plazos fijos en pesos que había en el momento en que se anunciaron las medidas del 11 de abril eran unos 37.000 millones de dólares, equivalentes a dólares, en pesos equivalentes a dólares a 1.100 pesos. 37.000 millones. Pero al reservarse la liberación del cepo solo a personas físicas, el riesgo se redujo a un tercio, porque las personas físicas tenían en ese momento depósitos en pesos por unos 12.000 millones de dólares. Entonces, a un costo relativamente bajo se logró bajar la brecha cambiaria y renació la posibilidad de expectativas de inflación a la baja, en parte porque se eliminó la brecha y en parte porque el gobierno a partir del 11 de abril aplicó una política donde se ve muy claro que su prioridad es seguir bajando la inflación. Es decir, abril, lo que se conoce mañana, puede ser un buen dato respecto de marzo, pero todavía seguramente el gobierno va a estar disconforme porque el gobierno quiere llevar la inflación debajo del 2% Claro. mensual a mediados de año, pensando en las elecciones, claramente. Porque todavía Y cuando sigue todos, estando alta, ¿no? Aunque sea 2,5 o 2,7. efectivamente, Todavía es muy alta. efectivamente, o sea, Claro, aparentemente abril va a dar 3 y mayo apunta a 2,5, pero el gobierno quiere que esa desinflación claro. continúe y vaya por debajo del 2. Y en realidad los tiempos tampoco son tan largos, porque todos hablamos de octubre, pero en realidad la inflación de agosto ya debería estar, desde el punto de vista político y de las preferencias de gobierno, la de julio-agosto ya debería estar abajo del 2, porque hay una elección antes de octubre, que es la elección de la provincia de Buenos Aires, Exacto, el 7 de 7 de septiembre. septiembre, Claro. y esa probablemente sea más importante que octubre en términos de expectativas. Entonces, el apuro del gobierno por seguir la desinflación se comprende. Ahora, eso implica que se están descuidando algunas otras cosas vinculadas con la siguiente fase a la liberación del cepo a las personas, que tiene que ser la liberación del cepo a las empresas, porque eso es lo que va a normalizar finalmente el funcionamiento del mercado de capitales, nos va a permitir saber cuál es el verdadero tipo de cambio de equilibrio, porque hoy sigue habiendo algún tipo de represión para la demanda de dólares a cargo de las empresas, por lo tanto, este dólar tiene algunos elementos de administración. Hablábamos que íbamos a ir hacia una flotación administrada del tipo de cambio. Bueno, está siendo bastante administrada, porque además el gobierno mandó una gran oferta de dólares futuros en el ROFEX, etcétera, etcétera. Pero yo creo que una cosa es el objetivo hasta septiembre, vinculado con las elecciones, pero no debemos perder de vista el hecho de que este levantamiento del cepo para personas necesita ser complementado con levantamiento del cepo para empresas. Y ahí, como las empresas tienen mucho más peso que los particulares para eventualmente dolarizarse, va a hacer falta que las reservas hayan efectivamente subido y que el riesgo país haya bajado más. O sea que acá estamos frente a una transición en la cual puede admitirse algún rezago en el objetivo de recuperar reservas o de bajar más rápido el riesgo país, pero a partir de algún momento, probablemente septiembre, va a ser muy importante que, pensando en la salida definitiva del cepo, pensando en los riesgos que se corren cuando las empresas tienen muchos plazos fijos en pesos, va a hacer falta más reservas y menos riesgo país del que hoy tenemos. Esa Jorge, sería un poco la síntesis. Jorge, un gusto saludarlo. El ministro ¿Cómo estás? Caputo acaba de señalar que, en línea con lo del presidente, obviamente, que el Banco Central no va a comprar dólares salvo que llegue al piso de la banda.
Usted es partidario de, algunos economistas dicen, Cavallo inclusive, que el Banco Central debería ya salir a comprar reservas. ¿Usted es partidario de esa postura? Ojo que lo pueden categorizar de mandril, ¿eh? Ojo con lo que contesta. Y econochanta. Yo creo que estuve hábil en separar dos etapas, digamos. La etapa hasta septiembre-octubre y la etapa después de septiembre-octubre. En la medida en que el Fondo Monetario no se ponga nervioso respecto de un incumplimiento o un cumplimiento parcial de los objetivos de reservas, creo que es difícil convencer al gobierno del otro escenario, digamos, de comprar reservas, aunque el dólar no esté en el piso, etcétera, etcétera. O sea, no estoy hablando de preferencias personales, sino de lo que me parece que está sobre la mesa, y es esta muy escasa predisposición del gobierno a emitir pesos. O sea, considerando que el objetivo número uno es bajar la inflación por debajo del 2%, y aun cuando eso tenga algún conflicto con la rapidez con que baja el riesgo país y con la rapidez con que se recuperan las reservas. Eso es lo que está sobre la mesa hoy. Lo que digo es que eso no puede extrapolarse a 2026. Pensando en una salida del cepo que incluya a las empresas, tenemos que pensar que a partir de algún momento, que debería definirlo el gobierno, hay que volver a darle prioridad a bajar un poco más fuerte el riesgo país y a recuperar a un ritmo mayor las reservas, para lo cual este tipo de cambio probablemente no sea el adecuado, pero ese es un poco el descalce que hay entre la economía de aquí a septiembre-octubre y la economía después de septiembre-octubre. En el riesgo país, ¿cuántos puntos hay de riesgo político, no económico? ¿No? Por ejemplo, Cristina, ¿cuánto pesa en el riesgo país? ¿Hay un riesgo país Cristina Kirchner? Yo creo que el tema político es fundamental. O sea, todos debemos acordarnos lo que pasó en las PASO de agosto de 2019. Sí. Ganó Alberto Fernández por lejos. 17 puntos. Claro, se vio ahí que todo el plan que había desplegado Macri hasta ese momento iba a abortar en diciembre, digamos. La expectativa de que volviera el cepo, como digamos, los gobiernos a los cuales pertenecía Alberto Fernández se habían basado desde 2011 en cepo y más cepo, las expectativas fueron volvemos al cepo. Y a partir de, volvimos. de las pasos, fue la profecía autocumplida. Totalmente. Entonces, el tema político, el cepo digamos, la economía argentina lamentablemente tiene introducido el riesgo cepo en sus expectativas. Cualquier paso que se pueda interpretar por este gobierno, por el próximo gobierno, o por lo que se crea que va a ser el próximo gobierno, de dar marcha atrás en la liberación del acceso a los dólares, etcétera, eso es profecía autocumplida, porque estamos muy sensibles al cepo. El cepo nos ha marcado mucho y además ha sido muy, muy dañino para la economía real. O sea, no es solo un tema de comprar dólares para los ahorristas, es un tema de que desde 2011 entramos en la estanflación. O sea, hay una coincidencia de fechas que no es coincidencia, es causalidad, digamos así, entre la era de los cepos que arrancó a fin de 2011 y el estancamiento, la estanflación que atraviesa la economía, de la cual ahora recién estamos empezando a salir. O sea, no es que no hay que exagerar, digamos, o sea, ha sido muy importante lo que se ha hecho, pero falta muchísimo también. Totalmente. Gracias, Gracias, Jorge. Un abrazo grande. No, gracias a ustedes por la... Gracias, hasta luego, hasta luego. Bueno, escuchamos otra vez al presidente Milei. En el pan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como se comercializaba mucho el trigo, no compraban trigo porque querían tener trigo. Compraban trigo porque el trigo les servía para comprar otros bienes. Es decir, quiero resaltar mucho esta idea del intercambio indirecto. Porque si entendemos que el intercambio indirecto, lo único que nos tiene que quedar claro es que al traje de madera no nos vamos a llevar los billetes. Los billetes solamente nos sirven para facilitar el intercambio. Entonces, en ese contexto aparece el trigo, o por ejemplo, el tema de la sal. Salario, de hecho, viene de ahí. Es más, ¿por qué, digamos, cuando se cae la sal, la gente habla de que eso es mala suerte?
Porque si ustedes estaban pagando y iban con un saco de sal y le iban a pagar al otro y le daban el saco de sal al otro, ¿cuál es el problema? Que si el saco se caía o si se caía la sal, ¿cuál era el problema? Era una pérdida instantánea de capital. Claramente que era mala suerte. Entonces, ¿qué era lo que se hacía? Se tomaba el saco de sal y se lo ponía en un lugar donde se pesaba y se evitaba que manipularlo, de modo tal que el que se le caía era el que perdía. O, por ejemplo, otro tipo de dinero que se utilizó fue el está con nosotros Alejandro Rosichner. ¿Qué tal, Ale?